Buen día, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con el tema número uno de la unidad de salud pública, conocido como el proceso social de enfermar. Vamos a trabajar en este tema acerca de la interpretación de la enfermedad y cómo, a partir de esa interpretación, los modelos de abordaje para enfrentar esa definición de los problemas de salud, de enfermedad específicamente, y al final haremos algunas conclusiones. Fíjense entonces que los valores, las costumbres, la forma que tiene una población particular de concebir sus relaciones sociales, de cómo concibe incluso de eso que llamamos la cosmovisión, de cómo interpreta el universo, condiciona la forma también como comprenden los fenómenos que ocurren en su entorno, incluido por supuesto la enfermedad. Y también, evidentemente, que derivado de esa interpretación que hacen de los procesos de enfermar o de la enfermedad, de cómo interpretan la salud y la enfermedad, se derivan la manera de las actividades, pues cómo se va a resolver las situaciones que ellos han definido ahí específicamente. O sea, cómo van a abordar los problemas de salud que han definido o las enfermedades que han definido. También se derivan de esa misma interpretación que se hace. Además de ello, el establecimiento de las prioridades. Es decir, entonces, en función de esas definiciones que surgen en el seno de una sociedad o de digamos, en el seno de una sociedad particular, dependiendo del momento histórico en el cual se esté trabajando, en el cual se esté desarrollando, evidentemente entonces también se definen cuáles son las prioridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a resolver primero? Y además cómo se va a abordar cada uno de esos fenómenos que se están definiendo y describiendo. Y eso se hace a través de actividades. Entonces, ¿cuáles son las actividades a través de las cuales se va a abordar esa definición de los problemas? Entonces, nosotros en este tema, digamos que estas son como las categorías que utilizamos para definir los eventos de salud, específicamente, perdón, los eventos de enfermedad. Entonces, es una revisión un poco, digamos, histórica de cómo la sociedad ha definido la enfermedad en diferentes momentos de la evolución histórica de los últimos 200 años aproximadamente, y entonces cuáles han sido las prioridades que han establecido, cuáles han sido las actividades a través de las cuales han abordado la resolución de la enfermedad y cuáles son las actividades que se han utilizado para ello. Entonces fíjense que en ese contexto, ¿verdad?, en el cual se producen las interpretaciones, la enfermedad no es únicamente una expresión de la situación fisiopatológica del individuo, es decir, no es solamente una expresión biológica de él como unidad, sino que eh, representa una forma de expresión de su actividad como ser humano, ¿verdad?, como unidad viva específicamente, que debe contemplarse también en esa unidad de lo que es el hombre como unidad biológica y social. Es decir, no podemos interpretar solamente el fenómeno de la enfermedad desde el punto de vista biológico. Debemos interpretarlo en un contexto social, porque es en ese contexto de relaciones, ¿verdad?, donde se va a producir esa interpretación de lo que le está sucediendo. Entonces, él sucede evidentemente en la biología, en el individuo, pero es también producto de su interacción con el medio social. Es decir, donde se desenvuelve, las relaciones que establece, la interacción que tiene con otras personas. Entonces, ese es, digamos que en ese contexto es que se va a producir tanto la interpretación de la enfermedad como la solución o las posibles soluciones que se dan a ese problema que él está enfrentando. Entonces, un primer modelo se conoce como un modelo sanitarista que ocurre aproximadamente entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en el cual lo social es digamos que es la principal explicación de la aparición de las enfermedades. Ahí, desde el punto de vista del contexto, qué es lo que va sucediendo en el contexto, recuerden que aquí, desde el punto de vista cultural, comienza lo que se conoce como la ilustración, fundamentalmente en Europa, y desde el punto de vista económico se produce lo que se conoce también como la revolución industrial. Entonces, digamos, ese es el contexto en el cual se va a producir o la explicación, digamos, científica de lo que es la enfermedad en este contexto. Entonces hay un auge económico, se comienza a consolidar los estados como los estados modernos que conocemos en la actualidad,
comienza a haber una desaparición paulatina de las epidemias y el comienzo de lo que conocemos desde el punto de vista cultural como la Ilustración. Recuerden que estamos hablando fundamentalmente de Europa, desde, desde la cultura, digamos, europea o occidental, que es el paradigma bajo el cual nosotros nos conducimos fundamentalmente. Digamos que aquí el miasma es la principal explicación para los problemas de salud. La teoría miasmática es lo que domina y ya vamos a explicar un poco de qué se trata. La enfermedad entonces surge como consecuencia del caos social y la atención de los problemas se fundamenta en salud de atención de tipo colectivo. Entonces la teoría miasmática se fundamenta principalmente en las emanaciones, es decir, en los olores pútridos de las aguas estancadas o de la basura o de los desechos que no han sido procesados, porque evidentemente en ese caos social en el que se desenvolvía esa sociedad, no existían instalaciones sanitarias. Por eso entonces es que la atención a los problemas se fundamenta específicamente en resolver esa situación de caos social en la cual se desenvolvía esa sociedad. Entonces los criterios son más demográficos, lo social se interpreta como esas condiciones ambientales desfavorables o insalubres, con malos olores, los miasmas, la ausencia de higiene y de saneamiento, y por supuesto las condiciones desfavorables de trabajo. Recuerden que aquí en lo que se conoce como esa revolución industrial se produjo una migración desde el campo hacia las principales ciudades, con lo cual ciudades que fueron creciendo de manera anárquica, sin una planificación, y evidentemente no tenían las condiciones para recibir el volumen de personas que recibieron, y entonces se produjo ese caos social que se describe con sin instalaciones sanitarias adecuadas, con hacinamiento de muchas personas y las condiciones de trabajo. Bueno, se hablaba de personas, condiciones de trabajo de los niños, de las mujeres, 14, 16 hasta 18 horas de trabajo diarias que evidentemente terminaban impactando en la salud de esa población. Sin embargo, las epidemias y otras enfermedades como el cólera y la peste se asumían como una consecuencia de precisamente de ese caos social, de esas malas condiciones higiénicas, de los malos hábitos de higiene incluso de la población. Sin embargo, bueno, unas personas que tenían que trabajar hasta 18 horas, ¿cómo podían tener hábitos de higiene medianamente saludables? Por eso entonces se habla más de problemas de enfermedad que de salud en estas situaciones. Por supuesto, ante esta situación, la política sanitaria entonces se dirige a lo que se creía como la causa de los problemas. ¿Y cuál era la causa de los problemas? Bueno, el caos social, la falta de condiciones sanitarias, por eso se conoce como un modelo sanitarista. Toda la política se dirige entonces a tratar de proveer agua potable, saneamiento ambiental, reorganización de toda la población para tratar de ofrecer unas condiciones de vida que le favorezcan y impidan el desarrollo de las enfermedades en esa población. Entonces se atacan las condiciones ambientales que se creían como la causa del mal estado de la salud. Porque, repito, la enfermedad se explicaba más por la teoría miasmática, es decir, las enfermedades se diseminaban por las emanaciones de olores pútridos, perdón, o malos olores que salían tanto de los cadáveres que podían morir, es decir, de las personas que no tenían un procesamiento adecuado de los cadáveres, pero también de las aguas servidas estancadas o de la basura, que es lo que generaba esa condición de caos de esas ciudades que crecieron de forma anárquica durante ese proceso económico que se conoció como la revolución industrial. Entonces ven ustedes aquí cómo lo que nosotros hablábamos de esa expresión biológica y social se expresa claramente. Por eso es que no podemos separar lo biológico de lo social. Es decir, aquí hay una afectación biológica de la persona, ¿verdad? Los individuos se enfermaban, pero era producto de esa situación en la que se encontraban. Posteriormente, hacia la segunda mitad del siglo XIX, con los descubrimientos, los trabajos que se venían realizando en la microbiología, por ejemplo, los trabajos de Pasteur y los trabajos de Koch, surgió o se desarrolló toda la teoría o la concepción de la enfermedad como un hecho fundamentalmente biológico. A partir de ese enfoque se dejan de lado todo lo que son las teorías miasmáticas y todo lo que es el desarrollo de lo que era el espacio social como causante de la enfermedad, y en consecuencia todos los modos de intervención sanitaria dejan de tener esa orientación poblacional para centrarse evidentemente en el individuo. Entonces, a lo que la enfermedad se hace un problema biológico individual, pues entonces el enfoque de la atención se centra solamente en el individuo.
Se desplaza entonces el factor social y se sustituye por esa nueva forma de concepción de la ciencia, de identificar el fenómeno, en este caso la producción de la enfermedad. Vemos entonces cómo hay un cambio en el paradigma explicativo del proceso de enfermar. Lo que venimos diciendo, el contexto termina impactando el desarrollo de las teorías a través de las cuales se interpreta lo que vamos conociendo y lo que vamos, en este caso específico, que es la enfermedad. En este caso, entonces aquí el modelo se hace únicamente unicausal y biológico. Se identifica un agente, el cual es la causa del problema de la enfermedad, y evidentemente siempre esa misma causa va a producir el mismo efecto y mediante esa relación que es siempre de manera lineal. O sea, no hay intervención, obvia la intervención de otros factores en eso. En este periodo, por supuesto, de auge se descubren los agentes que causan un número elevado de enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la fiebre tifoidea, la difteria, etcétera. A su vez, también ante la evidencia de que había personas que aún estando expuestas a todo agente infeccioso no enfermaban, surge paralelamente una explicación, digamos que una hipótesis teórica que habla de una predisposición genética. Entonces, eso era lo que explicaba porque unas personas, estando expuestas al agente infeccioso, enfermaban y otras no lo hacían. Es decir, se obviaban otros factores que intervenían para la producción para el desarrollo de la enfermedad. Por supuesto, esa predisposición genética también sirvió para explicar la tendencia de algunas personas hacia ciertas formas de criminalidad e incluso también para las enfermedades de tipo mental. Entonces vean ustedes cómo se toma un modelo de explicativo como explicación de un múltiple cúmulo de factores que pudieran explicar otras enfermedades. Más adelante este modelo dio paso a lo que conocemos como la epidemiología tradicional, o sea, en la segunda mitad, en la primera mitad del siglo XX consolida lo que conocemos hoy como la epidemiología y se basa entonces en ese modelo de la triada agente, medio, huésped. Por supuesto, se desarrolló toda la teoría de las enfermedades infecciosas, la teoría del contagio y las enfermedades, entonces esas enfermedades de tipo transmisible, por eso se llaman enfermedades infecciosas y transmisibles en la actualidad, podían pasar de un individuo a otro por diferentes mecanismos. Los agentes entonces se consideraban como organismos infecciosos que causaban la aparición de una determinada enfermedad. La interacción o el desequilibrio que podía ocurrir entre esa triada agente, medio, huésped iba a desarrollar la enfermedad. Entonces vean que se rescata un poco aquí lo que llamamos el medio, pero el medio pasa a ser como un intermediario realmente entre esa relación agente-huésped. Digamos que es un paso más adelante en esa primera explicación microbiológica unicausal para tratar de incorporar al medio, rescatar nuevamente el medio ambiente, pero él realmente su papel en la producción de la enfermedad es, pudiéramos decir que incluso es como secundario. Todavía sigue siendo más importante el agente infeccioso y la producción de lo que él produce en el huésped. Este modelo se desarrolla, por supuesto, en un momento histórico en el cual las enfermedades infecciosas eran las que tenían mayor prevalencia, eran el principal problema de salud que debía investigarse y el fundamento, por supuesto, de todo lo que era la naciente ciencia de la epidemiología. Entonces, por eso digamos que la epidemiología nace entonces a la luz de las enfermedades de tipo infeccioso y por eso muchas de las teorías que incluso se utilizan actualmente todavía conservan algún remanente de esa explicación desde el punto de vista infeccioso básicamente. Sin embargo, este modelo no era suficiente para explicar la aparición, por ejemplo, del desarrollo de otros problemas de salud, como las enfermedades no infecciosas o lo que llamamos hoy en día las enfermedades de tipo transmisible. No podían ser explicadas por aquí. O por ejemplo, las enfermedades de tipo carencial, como la desnutrición o la falta de alimentaciones específicamente. Este modelo no explicaba enfermedades crónicas en aumento debido a la industrialización de la sociedad. O por ejemplo, la exposición de los trabajadores a condiciones paupérrimas de trabajo que por supuesto tenían impacto en la salud y causaban enfermedades de tipo no transmisible. Por ejemplo, la aparición de la silicosis, que era una enfermedad laboral, producto de la exposición de los trabajadores a polvo finamente dividido. Entonces vean cómo la teoría, aunque era buena para explicar un tipo de enfermedades, no explicaba otro tipo de enfermedades. Entonces, por supuesto, el fortalecimiento, este modelo, sin embargo, se fortaleció con el desarrollo de la tecnología y de la clínica y además de la epidemiología tradicional. Entonces eso profundizó la separación entre la enfermedad y, digamos, entre el modelo biológico y el modelo social. O sea, los determinantes sociales fueron obviados, colocados a un lado y se fortaleció mucho
la parte biológica. Esa separación se proyectó hacia las acciones estatales, produciendo divisiones entre la acción sanitaria, orientada hacia la clínica, netamente individualizada y biológica, y las acciones de carácter público. Eso se conoce como el proceso de medicalización de la salud, es decir, ese punto en el cual la política sanitaria se dirige fundamentalmente a la atención clínica de los pacientes, es lo que se conoce como la medicalización de la salud, y surgió a raíz de este modelo microbiológico en la segunda mitad, entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, digamos que se consolidó. Eh, por supuesto, en este modelo las enfermedades se abordan básicamente mediante la atención médica de la enfermedad, con lo que se refuerza que la función social de la profesión médica, evidentemente entonces el médico pasa a tener un lugar preponderante, y todo lo que es la industria biomédica también pasa a tener un papel relevante, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces lo que anteriormente se consideraba como la higiene pública pasa a ser medicina preventiva y social, o se caracteriza como medicina preventiva y social, y va perdiendo como preponderancia e importancia en el desarrollo de lo que es la función de la salud. Y las acciones sanitarias entonces que por derivación se orientan hacia la organización de servicios médicos de atención a la enfermedad con el apoyo de la medicina preventiva. Entonces aquí la enfermedad es evidentemente biológica, las variables son el individuo y los agentes unicausales. Las principales acciones son dirigidas fundamentalmente a la atención médica clínica, médica individual, ¿verdad? Y las desventajas de esto es que, por supuesto, obvia todo el contexto social en el cual la persona se desenvuelve, y que fundamentalmente también interactúa para desarrollar muchas de las enfermedades y muchos de los problemas de salud que describimos. Esto lo vamos a discutir más adelante, pero entonces vean que este modelo, lo importante acá de este modelo, fundamentalmente desde el punto de vista histórico también, es que él fue, digamos que un punto de ruptura con lo que se venía haciendo, sobre todo con el contexto social, porque entonces aquí es donde se hace la decisión entre lo biológico y lo social, y toma preponderancia tanto el modelo, ese modelo que se llama modelo médico industrial, en el cual entonces la medicina, el médico como profesión, adquiere mayor relevancia, y todo lo que es la práctica clínica de atender la enfermedad es lo que caracteriza fundamentalmente a toda la práctica que deviene de este modelo. El retorno de lo social hacia la segunda mitad del siglo XX. Entonces aquí tiene lugar mediante enfoques epidemiológicos que trataron de incorporar la explicación de la enfermedad desde lo social, entendido entonces como el nivel de vida, ¿verdad? El nivel de vida, el ingreso familiar, el nivel educativo, la ocupación, donde se residía. Entonces la aparición digamos, de las enfermedades es producto de estos determinantes biológicos y económicos, fundamentalmente. O sea, se trata de rescatar nuevamente lo social, es una manera de rescatar, de traer nuevamente porque se dieron cuenta que evidentemente no todas las enfermedades se explicaban por el otro modelo, por el modelo biologicista, podemos unicausal, y entonces trataron de reincorporar nuevamente lo social. Sin embargo, entonces se reincorpora de esa manera. Aparecen algunos modelos, durante este periodo aparecen algunos modelos de explicación multicausal inherentes a cada uno de los elementos de la triada agente medio huésped, cuya interacción condiciona y determinó la aparición de una enfermedad. Entonces, por supuesto, aquí se trata de explicar nuevamente, dentro de esa triada que habíamos visto en la lámina anterior, cómo la interacción, cómo existen diversos factores que pueden intervenir en cada uno de ellos. O sea, hay factores inherentes al huésped, hay factores inherentes a la gente, pero también hay factores inherentes al medio. Y entonces la interacción o el desequilibrio que puede ocurrir entre ellos es lo que va a generar la enfermedad. Eso es lo que trataron de explicar con este nuevo, digamos, esta nueva mirada hacia lo social. Aquí también se desarrolla un modelo de causa múltiple, de efecto múltiple, es decir, intervienen múltiples causas que pueden desarrollar múltiples efectos. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante cuando veamos epidemiología. Y aquí el ambiente se considera como con una connotación tanto física como social, es decir, eso que nosotros vemos como ambiente, la naturaleza, los árboles, el agua, etcétera, pero también el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, es decir, el hogar, el trabajo, la sociedad como un todo, lo que nosotros hacemos, nuestra cotidianidad. Entonces, cómo eso también termina teniendo una expresión en esa manera como enfermado. Surgen también, digamos que este es un periodo muy prolífico en tratar de explicar los procesos de enfermedad. Surgen otras perspectivas y otras consideraciones que retoman lo social como una síntesis de aspectos culturales y psicológicos, ¿verdad? Entonces decir también, o sea, ya el hombre no es solamente un ente biológico, sino es un ente biológico social. Y además fíjense que aquí, porque retoma lo mental,
Evidentemente durante esta segunda mitad del siglo XX es que se define nuevamente, se hace la definición, la famosa definición de la salud que vamos a discutir más adelante en otro tema. Y entonces se incorpora, por supuesto, un estado como de equilibrio mental, biológico y social. Más allá de lo puramente económico, las prácticas en torno aquí entonces de salud para atender la enfermedad se articulan con estos modelos de comprensión del fenómeno. Digamos que cada uno da como algunos elementos para tratar eh, de abordar el problema de las enfermedades o de la ocurrencia de las enfermedades. Entonces las acciones aquí sanitarias devienen en modelos que involucran aspectos preventivos, asistenciales y por supuesto sociales. Es decir, se reconoce que hay aspectos sociales que impactan la salud y por supuesto tratan de producirse respuestas hacia ese, por ejemplo, la pobreza, las condiciones de vida, la disposición de agua potable, la alimentación, la vivienda, todo eso tiene que ver entonces con el desarrollo de la enfermedad y se trata de que la política sea sanitaria integral para producir respuestas hacia cada uno de esos. Este modelo también incorpora el concepto de riesgo, cuya instrumentación permite identificar poblaciones y grupos de individuos con distintas posibilidades de enfermar o morir. Este es un concepto propio de la epidemiología que vamos a discutir también, no, o vamos a retomar su discusión más adelante, y lo que habla es de la probabilidad de que una persona pueda enfermar o morir por estar expuesta a ciertas condiciones. Entonces aquí el riesgo viene a ser una explicación fundamental dentro de la epidemiología y dentro de los procesos de enfermar. El riesgo viene a ser así una explicación de la posibilidad de ocurrencia de los eventos, en este caso de la enfermedad, como situación o como condición de estar expuesto a otros factores. Entonces, sin embargo, a pesar de la consideración de lo social, sigue siendo considerándose como un factor externo al proceso, digamos, es decir, no es intrínseco en sí mismo, sino que es algo más que está allá. Es decir, es como algo que está fuera del ser humano, del individuo, no se considera esa unidad biológica y social de la persona, sino que lo social es considerado como factores. Entonces, con esta explicación del riesgo, ¿verdad? Y de los factores de riesgo, entonces lo social pasa a ser como factores de riesgo. Entonces, una persona puede enfermar como condición de estar expuesta o no a ciertos factores, dentro de los cuales lo social es un factor de riesgo para el desarrollo también de eventos de salud. Entonces aquí la enfermedad evidentemente sigue siendo, aunque el modelo trata de explicar un modelo multicausal, ¿verdad? Donde intervienen diferentes agentes o donde pueden intervenir diferentes factores, porque entonces aquí ya no se habla del agente infeccioso, sino se hablan de factores, y aquí es donde se acuña el término de factores de riesgo. El modelo sigue siendo netamente biologicista, porque al final se sigue trabajando sobre la enfermedad. Perdón. Las variables determinantes son el estilo de vida, los factores de la gente y los factores del ambiente. Se privilegia un poco lo social, pero como acabamos de decir, este predominio de lo social realmente sigue siendo un, un factor externo. Fíjense que se sigue considerando como un factor de riesgo. Por supuesto, la desventaja es que se sigue trabajando con un individuo que está escindido de sus relaciones sociales y evidentemente pues entonces no se considera el ser humano como un individuo biológico y social en el cual es donde se va a producir este fenómeno de la enfermedad. Hacia la segunda mitad del siglo XX se acuña un término, ¿verdad?, que se conoce como el concepto de campo de la salud. Aquí la visión de causa múltiple, efecto múltiple, se adopta en este concepto y este concepto específicamente de campo de la salud que vamos a ver en una clase también aparte, así que aquí vamos a hacer un breve resumen, fue propuesto por Lafambrois y Lalonde en 1992 y constituyó la base de la política sanitaria canadiense. Él considera que la salud está multideterminada por una serie de factores agrupados en cuatro componentes representados en el estilo de vida, el medio ambiente, la organización del sistema de salud y los factores biológicos. El enfoque desarrollado en lo que luego se llamó el campo causal y los paradigmas del estado de bienestar de salud. Estos cuatro componentes se vinculan mediante una serie de factores condicionantes o características de la población como la herencia genética, su distribución, los sistemas culturales, su salud mental, el equilibrio, etc. Para determinar entonces los factores que generan el problema de salud. La presencia de una enfermedad particular entonces se explicaría por la forma como interactúan estos factores sobre los individuos o sobre el colectivo o sobre una población determinada. Una de las utilidades de este campo es que
Él sirve como un predictor de la posibilidad de reducción de factores de riesgo en cada una de las etapas del individuo. Este informe señala, se conoce como el informe Lalonde, repito, lo vamos a ver en la siguiente clase. En lugar de gastar tanto en aspectos asistenciales, debería dirigirse la atención hacia los factores que inciden en la aparición de las enfermedades, que es específicamente la promoción para la salud. Considerando los cuatro componentes ya referidos, la Organización Mundial de la Salud, por su parte, recomendó dirigir las actividades hacia la promoción y menos hacia los aspectos curativos. Y se confirió especial atención hacia la participación comunitaria y la promoción de la salud a nivel individual y colectivo, aspectos que vamos a discutir también en futuros temas. Entonces aquí lo fundamental del modelo es poder explicar el fenómeno de la enfermedad en el contexto de la realidad social. Esto ya para ir concluyendo. Entonces aquí fundamentalmente, repito, nosotros lo que estamos explicando son como 4 momentos que fueron como paradigmáticos. Existen muchos otros modelos, existen muchos otros momentos, pero nosotros nos estamos centrando en estos 4 grandes, digamos, paradigmas. Y además, digamos que fueron como rupturas en lo que se venía haciendo, significaron momentos de ruptura de la conceptualización tradicional sobre la explicación de la enfermedad. Por eso entonces los traemos como una explicación de lo que consideramos el proceso de enfermar. Entonces el proceso de enfermar responde a una concepción histórico-lógica, es decir, lo que queremos decir con esto es que él se explica dentro de un marco de categorías explicativas de la sociedad. Es decir, no podemos entenderlo fuera de ese marco categorial, digamos, de ese marco teórico en el cual se produce. O sea, no podemos entender la explicación de los procesos fuera de su marco teórico en el cual se produjeron. Porque si no, entonces no tendría sentido. Es decir, si nosotros vamos ahorita a tratar de entender el modelo de explicación de la primera mitad del siglo XVIII con los conceptos que tenemos actualmente, pues evidentemente causan cierto rechazo porque han sido superados muchos de ellos. Entonces, el carácter histórico proporciona un dominio de la realidad que debe contemplarse como una totalidad. Al dominar el componente social de las relaciones humanas, la realidad biológica no se da de forma independiente, sino que es parte de esa realidad social. Es lo que hemos venido diciendo a través de toda la clase. Es decir, nosotros no podemos entender el individuo solamente como algo biológico, hay que entenderlo como una unidad biológica y social, porque es precisamente en la realidad social donde él interactúa que eso tiene impacto en su biología, en su desarrollo, digamos, genético y biológico. Entonces, evidentemente, los problemas de salud también se van a desarrollar en función de cómo son las relaciones sociales en ese momento o en ese momento en el cual él se está desarrollando. Entonces, al dominar el componente social de las relaciones humanas, la realidad biológica, como hemos dicho, no se produce independientemente, sino que forma parte de esa realidad social. Por ello se considera que la caracterización de la enfermedad y su proceso se hace en función de la especificidad histórica de una sociedad. Estas consideraciones son aplicadas a la hora de intervenir individual y colectivamente mediante mecanismos activos, participativos y de comprensión teórica y práctica. Es decir, reiteramos lo que hemos venido diciendo hasta ahora. No vamos a entender, por eso es que lo consideramos como procesos o modelos de explicación de los procesos de enfermar. Pero se entienden en el marco de las relaciones sociales que se producen y además en el marco de interpretación que tiene esa sociedad en ese momento. Por eso entonces dividimos estos modelos como en 4, repito, hay muchos más. Si ustedes pues van a la literatura, en la literatura pueden conseguir otros modelos diferentes o modelos que tratan de explicar el proceso de la enfermedad desde otro punto de vista. Pero, retomando lo que hemos venido diciendo, debe interpretarse en el contexto. Por eso es que el contexto es fundamental para poder hacer las interpretaciones de rigor cuando estamos hablando de una teoría o cuando estamos hablando de la explicación de los procesos. Porque no se entendería. Pues, es tratar de explicar las situaciones en 2 lenguajes diferentes. ¿Verdad? Es como que usted no entiende el inglés y entonces yo estuviera tratando de explicarle la clase en inglés. Evidentemente son 2 códigos diferentes, son interpretaciones distintas y no se va a entender lo que estamos diciendo. Eso pasa exactamente aquí. Si nosotros no salimos del contexto, si no tratamos de explicar el desarrollo de los eventos, en este caso de las enfermedades, desde el contexto en el cual se produce, cuesta mucho poderlas entender. Entonces, es una reflexión final que queremos hacer en torno a lo que es el proceso social de enfermar. Por otra parte, para concluir, también quisiera agregar que ustedes van a conseguir en la literatura que mucho de esto se trata como el proceso social de salud-enfermedad. Aunque tiene alguno de salud, sin embargo nosotros consideramos que
se debe explicar más desde el proceso de enfermar, porque habla más de la enfermedad que de la salud realmente de la población. Lo que se trata de explicar aquí es cómo se enferma la población y cuáles son las características o digamos las acciones que se toman para tratar de resolver esos problemas. Entonces por eso no consideramos que se debe hablar de salud, sino de enfermedad. Entonces continuamos en la próxima clase.